Mateo 13, del 47 al 51. Y damos lectura, amado hermano, a la palabra, y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dice la palabra: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Vuelvo a leer el versículo 51, ¿no? Porque ese es el versículo clave. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Padre, gracias te damos en esta noche por darnos el privilegio de poder leer tu palabra. Gracias, Dios mío, por mis hermanos, mis hermanas que han podido llegar, que en esta noche esperamos que esta palabra pueda bendecir sus vidas. Háblanos por medio de ella y ayúdanos a valorarla, a atesorarla en nuestros corazones. Padre mío, en tus manos encomiendo mis labios, mi mente, mi corazón y todo mi ser, para que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos, y bueno, prepare el corazón para poder recibir la palabra. El título del mensaje de esta noche, amado hermano, es el siguiente: la satisfacción del predicador y su oyente. Ese es el título del mensaje: la satisfacción del predicador y su oyente. Y es por eso que usted se dará cuenta, amado hermano, que en el versículo 51, que lo repetí 2 veces, amado hermano, podemos ver muy claramente definida la presencia de un predicador, que es Jesucristo, pero también podemos ver, amado hermano, la presencia de muchos oyentes, que en este caso son los discípulos de Cristo. Después de haberle enseñado, amado hermano, varias parábolas en todo el capítulo número 13, ubíquese por favor en el capítulo 13, versículo número 1. En primer lugar, les habla sobre la parábola del sembrador. En el 24, les habla sobre la parábola del trigo y la cizaña. En el 31, les habla sobre la parábola de la semilla de mostaza. En el 33, sobre la parábola de la levadura. Amado hermano, en el 44, sobre el tesoro escondido. En el 45, sobre la perla de gran precio. Y en el 47, que es, amado hermano, la parábola que leímos, les habla sobre la red. Después, amado hermano, de haberles explicado, hablado y enseñado sobre todas estas parábolas, en el versículo 51, cuando se prepara a hablarles de una nueva parábola, tesoros nuevos y viejos, primero les dice, les pregunta: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos, dice la palabra, que respondieron: sí, Señor. Entonces, por esa razón es que yo he querido nombrar, titular al mensaje de esta noche: la satisfacción del predicador y su oyente. Y quiero compartirles, amado hermano, la introducción. Préstele por favor atención. Para todo buen predicador o maestro, cuán importante es que todo lo predicado o enseñado haya sido entendido
plenamente por sus oyentes. Para todo predicador o maestro, eso es muy importante. Esto, sin lugar a dudas, es la mayor recompensa que puede recibir todo buen predicador o maestro. Pero de la misma manera, qué satisfactorio y provechoso es para los oyentes haber comprendido plenamente todo aquello que le ha sido predicado o enseñado. En pocas palabras, cuando se origina una predicación o una enseñanza, hay una persona al menos que está predicando o enseñando y hay una o varias personas que pueden estar escuchando. Cuando, amado hermano, el predicador logra hacerse entender, le queda en el corazón del predicador una gran satisfacción, porque la gente a la cual le predicó, le enseñó, ha entendido lo que él pretendió enseñarle o predicarle. Pero también dice la introducción que hay satisfacción en los oyentes cuando logran entender y comprender lo que se les ha predicado. Continúo. Es que, amado hermano, cuando la palabra de Dios es entendida y comprendida por la mente humana, puede llegar al corazón del hombre, produciendo un cambio radical en su conducta y en su comportamiento. Espero que estén entendiendo todo lo que estoy leyendo. Cuando, amado hermano, hay un predicador que se esfuerza por tratar de que la gente le entienda, y cuando hay gente que está, amado hermano, haciendo todo lo posible por tratar de entenderle al predicador, hay bendición. ¿Bendición por qué? Porque, amado hermano, la palabra de Dios logra encontrar cabida en la mente y en el corazón del oyente y comienzan a producirse cambios en el comportamiento de las personas. Jesús mismo, escuche bien, como el mejor de los maestros, cuando enseñaba, se aseguraba de que sus oyentes entendieran plenamente sus enseñanzas. A Jesucristo le preocupaba mucho que la gente a la cual él enseñara, hermano amado, entendiera bien. Lo acabamos nosotros inclusive de leer en este versículo 51 de Mateo 13. Jesús les pregunta, ¿han comprendido lo que hoy les he enseñado sobre las parábolas? Y ellos le responden, sí, Señor. Lo mismo sucede, por ejemplo, en las aulas de clase. ¿Cuántas veces los maestros, escuela, colegio, universidad, después de dar una enseñanza, después de dar una clase, se dirigen a sus estudiantes y le preguntan, ¿ha quedado todo claro? Y hay profesores que son muy responsables y que de alguna de otra manera tratan de darle confianza para que el estudiante se exprese, y si algo no le ha quedado claro, inclusive tienen la voluntad de volverle, amado hermano, a repetir aquello que le ha quedado oscuro. ¿Por qué? Porque es importante, amado hermano, que la gente entienda lo que se le predica. Si la gente no logra entender lo que se le está predicando, no va a suceder absolutamente nada en la vida de las personas. De ahí reitero la importancia de que nosotros como predicadores nos esforcemos para enseñar bien y que la gente nos entienda, pero también la importancia de que la gente que oye haga todo lo posible por tratar de entender, porque de eso dependerá el crecimiento espiritual de aquella persona. Vamos, amado hermano, a ver un ejemplo bíblico en Mateo capítulo número 15, versículos números 10 y 11. Vamos a ver, amado hermano, cómo Jesús se preocupaba porque sus enseñanzas quedaran muy claras. En Mateo, amado hermano, 15, 10 y 11 dice la palabra, y llamando así a la multitud, está hablando Cristo, les dijo, mira lo que Cristo le pide a la multitud, oíd y qué más, y entended, levante su mirada. Porque, amado hermano, si una persona oye, pero no logra entender, reitero lo que dije hace un momento,
no va a pasar absolutamente nada en la vida de esa persona. Si una persona, amado hermano, está distraída, conversando, durmiendo, riendo, mientras se predica la palabra, esa persona no va a entender absolutamente nada de lo que se le explique, de lo que se le enseñe. Y evidentemente los resultados fatales en aquella persona es que nunca prosperará en su vida como cristiano. De ahí radica, amado hermano, la importancia de esta enseñanza. Cuando Jesús se dirige a la gente para enseñarle, dos cosas les piden: escuchen, pero también les dice, traten de entender, porque cuando la persona entiende es que se vienen los frutos, se vienen los resultados. Mira lo que dice en el versículo número 11: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Levante su mirada. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Le está enseñando a su gente, a sus discípulos, a las personas, para que las personas puedan entender. ¿Y por qué Jesucristo está respondiendo de esta manera? Porque, amado hermano, los fariseos eran muy solemnes en tantas tradiciones que ellos mismos habían inventado o que sus antiguos habían inventado. De tal manera que si usted lee, amado hermano, texto arriba de este capítulo, amado hermano, usted va a poder comprender, amado hermano, que ellos tenían un sinnúmero de tradiciones, como el hecho, por ejemplo, de lavarse las manos. Y dice la Escritura que si ellos no se lavaban las manos, no comían pan. O sea, eran tan estrictos en este tipo de tradiciones sin sentido que las aplicaban a rajatabla. Y si no estaban con las manos lavadas, ellos, amado hermano, no comían. Entonces, como Jesucristo ve los legalistas que son, amado hermano, los fariseos, les enseña a sus discípulos y a la gente y les dice, escuchen y entiendan que no es lo que ustedes comen lo que les va a contaminar. Y les explica, amado hermano, todo el proceso que experimenta la comida cuando uno la ingiere. Pero vamos a avanzar al capítulo 15 mismo, a los versículos 15 al 20. 15 al 20. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y en el versículo número 16, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Levante un momento su mirada. Cuando Jesucristo hace, amado hermano, esta pregunta, no sé si usted nota que está como un poquito enojado, como molesto. Porque cuando Pedro, dice el verso 15, le dice, Señor, explícanos esta parábola. ¿Cuándo uno es que pide, amado hermano, explicación? Cuando uno no ha entendido las cosas. ¿Y qué les había pedido, amado hermano, Jesucristo cuando comenzó a explicar esto? Que estén atentos, que escuchen para que puedan entender. Y lamentablemente no estaban ellos entendiendo. Jesucristo se está preocupando y los amonesta y les dice, ustedes también están sin entendimiento. Porque no se olvide que las parábolas dicen que eran una cortina para las personas incrédulas. Cristo mismo en varias ocasiones le había dicho a sus apóstoles que a ellos les hablaba por parábola, amado hermano, y a la gente también, con el afán de que solamente los discípulos y los apóstoles pudieran entenderlas, pero no los incrédulos. Ese era el propósito de las parábolas. Pero resulta que ni los mismos discípulos de Jesucristo las están entendiendo. Ahora, mire lo que dice el versículo 17. Viene Cristo y explica, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón, sigue la enseñanza, sigue la explicación, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos,
los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, les dice. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Pienso yo que este ejemplo debe de haberle servido para que usted vea que en realidad Jesucristo se preocupaba mucho porque la gente le entienda. Oiga, a mí me fascina que la gente me entienda cuando yo le predico. Ese es mi más grande anhelo, mi más grande deseo. Y gracias a Dios, hermano, he escuchado testimonios de personas que me dicen, a usted se le entiende lo que predica. Y sabe que eso no me llena de orgullo, sino más bien me deja tranquilo, me deja conforme. Porque en alguna manera estoy comprendiendo, amado hermano, que estoy cumpliendo mi propósito. Yo quiero que la gente, hermano, sea bendecida. Yo quiero que la gente experimente un cambio de vida, una transformación. Y si no logro llegar a su intelecto, y si no logro que la gente, amado hermano, me pueda entender, definitivamente está el caso perdido. Fracaso como predicador, y evidentemente no estoy cumpliendo lo que Cristo sí cumplía. Hacer que la gente le entienda. Y qué importante para aquello es que la gente también pueda estar preparada para poder, amado hermano, prestar atención, para entender. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahora mire, continúo con la introducción. Mire, hermano amado, Jesucristo enseñaba con dos propósitos. Cada vez que Jesucristo enseñaba en las Escrituras, nosotros podemos ver dos propósitos. El primero, que sus oyentes entiendan. Y el segundo, que no sean engañados. Esos son los dos propósitos principales por los cuales Cristo enseñaba. Repito, que sus oyentes le entiendan. Y en segundo lugar, que no sean engañados. Vámonos por favor a San Marcos capítulo número 13. Y veamos, amado hermano, estos propósitos de Cristo que están muy bien definidos. Hace un momento leíamos, amado hermano, en Mateo 13:51, cómo Cristo se preocupaba porque se le entienda lo que él predicaba. En cambio, mire lo que dice en Marcos 13 del 1 al 6. Dice la palabra: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Voy hasta el 6. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, porque cuando hay un maestro que enseña, nunca faltan las preguntas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Entonces, cuando él, amado hermano, predica y enseña, lo hace también con la idea de que aparte de que entiendan, ellos no sean engañados. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Se percata, amado hermano, que nuevamente en estos 6 versículos que acabo de leer, se puede ver bien claramente diferenciado el rol del predicador, del maestro y los oyentes. El amado hermano, refiriéndose al edificio del templo, que era muy hermoso, le dice a ellos: ¿saben ustedes que de este bello edificio que contemplan no va a quedar piedra sobre piedra? Pues todo va a ser derribado. Entonces, cuando hay un maestro que está enseñando, hay gente que quiere aprender del maestro.
Inmediatamente 4 de sus apóstoles les preguntan: Señor, dinos, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? El maestro responde y le dice: yo no quiero que ustedes sean engañados. Jesucristo enseñaba con 2 grandes propósitos: que la gente, que el oyente le entienda, pero también con el propósito de que ellos no sean engañados. Por favor, amado hermano, recuerde siempre eso. Ahora mire, continúo. Pero para que pueda darse, escuche bien, una predicación o enseñanza que quede bien entendida, indudablemente es necesario que se cumplan algunas condiciones. Repito lo que acabo de leer, hermano, porque creo que es muy importante. Para que pueda darse una predicación o enseñanza que quede bien entendida, indudablemente es necesario que se cumplan algunas condiciones. Yo quiero hablarle, amado hermano, en esta noche de 2. En primer lugar, hermano amado, ¿de qué condiciones yo estoy hablando? Me refiero, amado hermano, en el caso del predicador o maestro. Y en segundo lugar, condiciones que tienen que cumplirse en los oyentes. Quiero explicarlo con otras palabras. Si estas condiciones que yo voy a compartir con ustedes no se cumplen en el predicador o en el maestro, y si no se cumplen en las personas que oyen, que escuchan, lamentablemente no se va a cumplir el propósito de que la predicación o la enseñanza quede bien entendida. Y no se olvide que si no se logra comprender algo, lamentablemente todo está fracasado. Vamos a la primera parte del mensaje. Hermano, ¿qué condiciones deben de cumplirse en el predicador o maestro? Son 4. 4 quiero compartir de las condiciones que deben de darse para que la prédica sea bien entendida. En primer lugar, vivir una vida de integridad. El predicador o el maestro debe de vivir una vida de integridad. ¿Para qué? Para recibir lo más importante que necesitamos nosotros como predicadores de Dios. ¿Sabe qué es lo más importante que nosotros necesitamos de Dios? Su respaldo. Si cuando nosotros nos paramos detrás de un púlpito a predicar y no tenemos el respaldo de Dios, nosotros no tenemos absolutamente nada. Y lo que vamos a decir y vamos a hablar desde este lugar no va a impactar, no va a llegar, no va a bendecir la vida de las personas. Porque el primero de los requisitos, amado hermano, que debe de cumplirse en el predicador o maestro para que la palabra pueda ser entendida, es que el predicador o maestro debe de vivir una vida de integridad. Y yo quiero mostrarle un ejemplo bíblico de lo que estoy mencionando. Acompáñeme por favor al primer libro de Reyes, capítulo número 9. Y lea conmigo desde el versículo número 1 hasta el 5. Dice en el primer libro de Reyes 9, del 1 al 5, pacto de Dios con Salomón, para que usted sepa de qué o sobre qué vamos a leer. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, mire lo que sucede. Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. Se percata que Dios está respaldando la gestión ya de Salomón
para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Voy hasta el 5. Y mire lo que le dice en el 4. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, lo pone al papá de Salomón como ejemplo, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, aquí viene la promesa, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel. ¿Por cuánto tiempo, amado hermano? Para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Si se percata, amado hermano, que se habla de la culminación de la construcción de la casa de Jehová, que había sido edificada precisamente por el rey Salomón, y Dios le está respaldando ya su gestión. Es que nada que usted y yo pretendamos hacer para Dios va a poder ser bendecido, o si es una enseñanza o una predicación entendido, si es que Dios no está respaldándonos. Definitivamente. Nada va, amado hermano, a recibir bendición o respaldo de Dios si usted y yo no estamos en integridad o no caminamos en integridad. Y sabe que después de haberle llenado de su gloria y de su presencia el hermoso templo que Salomón había construido, Jehová habla y le dice, si tú andas delante de mí como anduvo tu papá, y lo pone a David como ejemplo de integridad para Salomón. Tú tienes que ser íntegro como él, si es que tú aspiras y quieres recibir mi apoyo, mi respaldo. Si no, caso perdido, no insista. Porque en realidad quiero que sepa que nosotros no somos respaldados de parte de Dios cuando nuestra vida no es íntegra. Si usted siente, amado hermano, que cuando como pastor yo le predico y siente que mis mensajes le confortan, le llenan, le ayudan a crecer, téngalo por seguro que algún respaldo de Dios debo de tener. Caso contrario, no estuviera sucediendo aquello. Si usted, amado hermano, siente que cuando yo le predico, le enseño, usted me entiende y me comprende, téngalo por seguro que algún respaldo debo de tener de él. Caso contrario, no estuviera sucediendo aquello. Oiga, yo he visto no solamente a través de mis mensajes, sino a través de los mensajes de muchos buenos predicadores, a la gente llorar, hermano. Porque quiero que sepa que Dios les respalda plenamente los consejos, las palabras que ellos predican. Y cuando usted ve que la gente comienza, amado hermano, a derramar lágrimas, es porque ha sido fuertemente tocada por Dios. ¿Y sabe por qué Dios le está tocando así a la gente? Porque te está respaldando a ti como predicador. Si no, no sucediera aquello. Y evidentemente porque está tocando el corazón de la persona, la cual está llorando. Entonces, creo que se entendió, se comprendió cuán importante es poder recibir, amado hermano, el respaldo de Dios cuando uno predica o enseña. Pero no se olvide, para poder recibirlo, en primer lugar nosotros debemos de vivir una vida de integridad. O sea, consagrarnos para Él. O sea, no andar con coqueterías con el mundo. No pretendiendo ser en la iglesia una persona y en las redes sociales o en el mundo ser otra. No, ser tú mismo en cualquier lugar donde Dios te ponga. Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Ahora, hermano, ¿cuál es la segunda condición que debe de cumplirse en el predicador o maestro para que su enseñanza, su mensaje pueda ser comprendido perfectamente? Punto número 2, vivir una vida de oración.
Si ya vives una vida de integridad, punto número 1, el punto número 2 es vivir una vida de oración. Levante su mirada. ¿Para qué, pastor? Para depender de Dios y no de nosotros mismos. Para depender de Dios y no de nosotros mismos. Este mensaje, hermano, esta palabra que yo estoy transmitiendo no es mía, no es mi mensaje. Yo no sabía ni conocía de estas cosas que ahora predico. Son de Dios. ¿Qué pasa? Que yo he recibido una gran responsabilidad de Él al tener que transmitirla. No es mi mensaje. Si yo ya vivo una vida de integridad, ahora necesito aprender a vivir de rodillas. ¿Para qué, amado hermano? Para aprender a depender de Dios y, por ejemplo, no de mis conocimientos, no de mi intelecto, no de mi sabiduría. Porque cuando eso sucede, el predicador puede llegar, amado hermano, a los días que diga, qué bien prediqué. Es que yo soy una persona muy inteligente. Es que yo soy una persona que tengo profundo conocimiento de las Escrituras. ¿Me estás entendiendo hacia qué lado peligroso puede irse el predicador cuando lamentablemente descuidó la oración y ya no depende de Dios, sino que depende de sí mismo? Hermano, de pronto puede haber el caso de un predicador que diga, no, si a mí me basta tan solamente con abrir la Biblia y buscar un texto y el mensaje me fluye y enseguida lo predico, porque soy un hombre, una mujer inteligente, porque yo tengo muchísimas cualidades. Entonces, cometemos en el error, amado hermano, lamentablemente, mire, de no apoyarnos en Jehová, sino apoyarnos en nosotros mismos. ¿Para qué le serviría, amado hermano, al predicador, al maestro, la oración? Por ejemplo, para evitar el peligro del orgullo. ¿Para qué, amado hermano? Para evitar, amado hermano, cometer demasiados errores cuando uno predica. Para estar más seguro, más certero, más preciso en lo que se dice. ¿Para qué? Para recibir, hermano, el respaldo de Dios inclusive cuando uno predica. Que por medio de nuestra oración el Señor prepare el corazón de las personas que me van a escuchar para que puedan ellos encontrar mi mensaje, mi enseñanza agradable, grata, que tengan el interés, el deseo de escucharme. Porque no es que por mi cara bonita yo me voy a parar delante de la gente y la gente a mí me va a atender y punto. Inclusive, amado hermano, para que la gente esté más atenta, más concentrada. Oiga, son muchísimas las razones por las cuales un predicador o maestro tiene que aprender a vivir una vida en oración. Y cómo todo se viene compaginando, ¿no? Les he venido hablando mucho sobre el tema de la hora novena. La importancia de que nosotros los cristianos tengamos una hora del día consagrada para orar. Porque es ahí, amado hermano, donde nosotros recibimos la cobertura de Dios, el respaldo de Él. Es ahí, amado hermano, donde tú puedes salir de tu casa con confianza, con seguridad. Tus hijos, tu familia, tu esposa, tu esposo están protegidos. Y nada de lo que Dios no quiera que suceda con los tuyos pasará. ¿Por qué? Porque vives una vida de oración. Y la oración nos ayuda a depender muchísimo, pero muchísimo de nuestro Dios. Quiero darles un ejemplo bíblico. Por favor, acompáñenme a un capítulo de Hechos que hemos utilizado mucho. Por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3. Y acompáñenme, hermano amado, desde el 1 hasta el 19. Aquí vamos a ver, amado hermano, la oración en acción. Mire lo que dice, amado hermano, en Hechos 3.1. No se olvide que voy hasta el 19. Dice la palabra de la siguiente manera. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Lo hemos estudiado ya, la de la oración. Iban a orar. ¿Sabe por qué?
Porque habían entendido que los predicadores, los maestros, necesitamos vivir en oración. Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaban que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Levante un momento su mirada. ¿Sabe qué quiero rescatar en estos versículos que estoy leyendo? La autoridad, la libertad, cómo ellos actúan. Porque así, hermano amado, es la persona que vive orando. Es una persona que se siente respaldada, que se siente segura, que no camina con miedo por las calles ni por la vida. Una persona, amado hermano, que vive orando todos los días y que ora de una manera efectiva, es como que si estuviera rodeado por una coraza. En realidad, tiene esa coraza espiritual, esa cobertura de Dios. Y esa cobertura, hermano, lo libra de peligros. Esa cobertura, amado hermano, le da confianza, seguridad e inclusive, como acabamos, amado hermano, de leer, le da autoridad. ¿Usted se atrevería, amado hermano, si se encuentra un paralítico en las calles de Milagro, a frenarse y a decirle al paralítico: ¡hey, mírame! Peor nos vamos, amado hermano, de pronto a sentir en la autoridad de Pedro: dame la mano y levántate. Oiga, pero estoy cada día entendiendo que las personas que viven en oración continua, hermano amado, como dijo Cristo, esto y muchas cosas harán y pueden hacer. Pero les he explicado en estas enseñanzas que le he dado de la oración, que el problema de nosotros es que no oramos. Ese es nuestro gran problema. Invertimos tiempo, pero a full, en otro tipo de cosas que nos consumen horas y horas de nuestro día. Y ¿sabes qué? A veces tenemos tan solamente unos 5 minutos antes de irnos a dormir, porque el sueño ya me mata, me rinde, y cuando me doy cuenta he caído para atrás, completamente seco, dormido. Porque en el día hice un montón de cosas, pero menos orar. Ahí está el fracaso en la vida de nosotros los cristianos, hermanos. Es una cosa, créame, lo que Dios cada día me lo hace entender de una manera mucho más clara. Y es por eso que no solamente lo estoy experimentando, se lo estoy previniendo a usted, para que usted también sea afectado por esta palabra que yo siento que Dios me está ministrando a mí con fuerza, para que no solamente yo, sino también usted pueda ser, amado hermano, bendecido. Imagínate, tú te encuentras en Milagro, hermano, una persona que no ha caminado, si es posible, nunca. ¿Qué te vas, amado hermano, ¿cómo te diría? A sentir en el deseo de pararte y de pretender hacerlo caminar. Pero este Pedro y este Juan osado, dice que fijan en él los ojos y le dice: mírame. ¿Sabes por qué? Porque habían ido al templo precisamente a orar, porque vivían orando, hermano, porque la oración, les vengo reiterando, es la fuerza en la vida de un creyente. Versículo número 5. Entonces él, refiriéndose al cojo, les estuvo atento, pero esperando recibir de ellos algo. Eso es lo que él esperaba. Mas Pedro dijo: mira la autoridad, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, ¿qué sucedió, amado hermano? Se levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos.
Y saltando se puso en medio y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Levante su mirada. ¿Sí ve lo que está sucediendo? Cosas maravillosas acontecen, amado hermano, cuando un predicador o un maestro ora. Dependemos de Dios, no de nosotros mismos. Y creo que Pedro y Juan entendían, al menos en esta época, perfectamente lo que era la dependencia de Dios. Porque cuando llegan al templo, lo ven a este hombre, con autoridad le piden que lo miren a los ojos, le da la mano, lo levanta y sale ese hombre caminando y brincando. ¿Sabes qué yo estoy entendiendo? Que Dios está respaldando la oración de sus apóstoles, que Dios está respaldando la vida del predicador. ¿Sabe por qué? Porque a causa de este asombroso hecho, acontecimiento, se arma el escenario perfecto para que Pedro pueda predicarle a las multitudes. Pero ¿sabes cuándo? Cuando se vive una vida de integridad y cuando se vive una vida de oración, hermano. Les decía en esta semana que está pasando que no haya un día, amado hermano, de tu vida que no dejes de separar un tiempito para poder compartirlo a solas con tu Padre, porque te estarás haciendo un bien tú mismo y le estarás haciendo un favor enorme a tu familia, a los tuyos. De todo corazón, amado hermano, te lo digo. Verso 11. Voy hasta el versículo número 19, les dije. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, vaya entendiendo lo que está sucediendo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Levante un momento su mirada. Se percata como nuevamente Pedro está poniendo su dependencia en Dios y no en él. Aclara y dice: no pongan su mirada sobre nosotros. Nosotros no es que lo hemos hecho a este hombre caminar. Pero ¿sabes qué? Yo quiero resaltar, y espero que te hayas dado cuenta, la autoridad, la gracia, la unción, el poder con que se está dirigiendo al pueblo. Porque no le está hablando, amado hermano, a 4 o a 5 personas. Le está hablando a mucha gente. Mucha gente se había reunido por la curiosidad de verlo, amado hermano, andar al cojo. Si cuando sucede un accidente de tránsito, hermano, que ya debería de ser común para nosotros, te percatas cómo la gente se agolpa, cómo la gente, hermano, se agrupa en multitudes. Imagínate tú después de que alguien haya hecho caminar a un hombre paralítico. Por eso Pedro dice: no, Señor, esto no depende de nosotros, porque la vida de oración te lleva a una dependencia de Dios. Ya no hay, hermano, espacio para llenarme de orgullo de lo que predico, de lo que enseño, porque la sencilla razón es que si Dios no estuviera en mí, yo no serviría para esto. Es Él el que está haciendo esto que yo estoy haciendo, no yo necesariamente. Él está utilizando mi voz, mi cuerpo, mis labios, mi vida. Pero el que debe de ser glorificado en todo lo que pase en nosotros es única y exclusivamente Él. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Versículo número 13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, está predicando Pedro, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato,
cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida. ¿Qué está haciendo Pedro? Con autoridad los está inculpando por la muerte de su maestro. ¿Por qué? Porque la oración te hace osado, te hace valiente, te quita el miedo, te enseña a hablarle a la gente con autoridad. Y por eso usted ve cómo Pedro les está diciendo, ustedes prefirieron crucificar al santo, al justo, en lugar de haber crucificado y haber matado a un verdadero homicida. Está haciendo declaraciones fuertes, hermano. Versículo número 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Otro de los actos, hermanos, en los cuales opera mucho la oración, el momento del testimonio. Pedro ahora está diciendo, yo soy testigo. Mis palabras, las acusaciones que acabo de hacer son tan ciertas porque a mí no me lo contaron. Yo mismo fui testigo de que ustedes mataron a mi maestro. Verso 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermano, sigue predicando. ¿Se lo ve cómodo? ¿No se lo nota seguro? Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes mencionado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y el último versículo que vamos a leer, amado hermano. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vámonos al 20. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Levante, amado hermano, su mirada. ¿Se percata usted, querido hermano, la autoridad, la unción, el poder, la gracia con que Pedro, amado hermano, está predicando? ¿Sabes por qué? Porque un predicador o un maestro debe de vivir una vida de oración para depender de Dios y no depender, amado hermano, de nosotros. Es que esto, amado hermano, que nosotros hacemos como predicadores, no es sencillamente seguir un buen curso de oratoria. Se ha percatado, amado hermano, que en el mundo empresarial, en el mundo del marketing, amado hermano, es muy, pero muy importante haberse capacitado bien, haber seguido, amado hermano, buenos cursos de oratoria para poder hablar bien en público, para no equivocarse. Y quiero que sepas que en algún momento ese tipo de cosas te pueden ayudar, te pueden servir. Más cuando tú tienes, amado hermano, que convertirte en un predicador del Evangelio, de la palabra, hermano, tú no puedes depender exclusivamente de eso. Tú no puedes depender única y exclusivamente de que hayas recibido un curso de oratoria, de que te expreses muy bien. Tú tienes que tener integridad y tienes que vivir una vida de oración. Porque puede suceder, mi estimado hermano, que lamentablemente fracases el momento de dar el mensaje porque estás dependiendo de tu curso de oratoria antes que la dependencia que debes de tener de Dios. Y es por eso, amado hermano, que estas dos cualidades se tienen que ver en un predicador para que el predicador pueda hacerse entender y el mensaje que él pueda transmitir a la gente le pueda ser de bendición. Ahora sí voy a comenzar a hablar lo del día de hoy. Punto número 3. ¿Cuál es la otra de las condiciones que debe de cumplirse en el predicador o maestro para que, amado hermano, la prédica o la enseñanza pueda ser entendida
y le pueda ser de bendición a la gente. Punto número 3, haberse preparado con anticipación. Haberse preparado con anticipación. Y usted dirá, pastor, ¿y para qué le va a servir eso al pastor, al predicador, al maestro? Para poder manejar bien el tema que va a tratar. Evidentemente, amado hermano, el más grande error que puede cometer un predicador es no prepararse antes de poder predicar. Y sabe que en este error cae mucha gente que quiere dejarle todo al Espíritu Santo. Quiero que sepa, amado hermano, que en los casi ya mismo 30 años que tengo como pastor, como predicador, amado hermano, cuán importante para mí en lo personal ha sido prepararme antes de mis mensajes. Yo no suelo, amado hermano, subirme a una plataforma sin haberme consagrado a Dios, sin haber orado al Señor, pero también sin haberme preparado. Porque cuando quiero que sepas que tú te preparas, te subes al altar, seguro, te subes al altar, amado hermano, confiado, te subes al altar, amado hermano, con la certeza de lo que vas a transmitir, de lo que vas a hablar. Es indudable. Quiero mostrarle una cita bíblica en Primera de Pedro, capítulo número 3. Y por favor, amado hermano, acompáñeme al versículo número 15. Primera de Pedro 3:15. Mire lo que dice la palabra. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y mire lo que dice luego. Y estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo creo que cada día, hermano, se derrumba, se cae al piso esa idea, amado hermano, de que es Dios el que habla por nosotros cuando nosotros nos dirigimos a la gente y le predicamos. Ese error creo que se cae, amado hermano. Hay gente que dice, no, yo creo que tenemos que ser más espiritual. Y eso de estar armando predicaciones y creando, como que no se ve muy espiritual. Creo que más espiritual, dicen muchos erróneamente, es abrir la Biblia al azar, es poner tu mirada sobre uno de los pasajes bíblicos y hablar lo que Dios te ponga en ese momento en tu corazón. ¿Sabes qué? Muy, hermano, a diferencia de este pensamiento, yo creo que eso es irresponsable. Yo creo que eso no es ético para un pastor, para un líder, para un maestro. Es como que, amado hermano, un maestro entra a una aula de clase y no sabe ni lo que le va a hablar a sus alumnos en la escuela, en el colegio, en la universidad. Evidentemente el maestro de escuela, colegio, universidad debe de haberse preparado con anticipación la clase y debe de conocer acerca de qué le va a hablar, amado hermano, a sus alumnos. Evidentemente, cuanto más si terrenalmente un maestro se prepara para poder darle la clase a sus dirigidos, a sus alumnos, cuánto más no debemos de hacerlo nosotros como líderes cristianos. Yo estoy acá hablando porque, hermano amado, después de vivir una vida de integridad, de haber orado, me he preparado para predicar esto. Me he tomado mi tiempo, me he sentado con la palabra después de haberle orado al Señor. He cogido mis notas, mis apuntes, he buscado las citas bíblicas que necesito. ¿Me entiende? He sido responsable para con Dios y para conmigo mismo. ¿Me entiende? De esa manera es que nosotros podemos garantizar que la enseñanza que le llegue a nuestros dirigidos sea una enseñanza que en realidad les sea de bendición. Así es que no quiero detenerme mucho en este punto, pero sí quiero que les quede claro, no improvisemos, seamos siempre gente responsable. Si en algún momento de pronto se te delega una predicación, después de vivir una vida consagrada,
después de orar al Señor, prepárate, abre tu Biblia, busca un tema del cual tú quieras hablarle a la gente y trata de organizar, amado hermano, un pequeño bosquejo para que puedas dirigirte a la gente. Y no hagas lo que yo decía hace un momento, bueno, donde se abra, amado hermano, la Biblia, y donde yo vaya con mi mirada al versículo, sobre ese versículo predico. ¿Y qué sucede, amado hermano, si mi mirada y si mi Biblia se abre en un versículo que no me dice nada? No sé si de pronto, amado hermano, mi mirada se va, por ejemplo, a Mateo capítulo número 1. ¿Quiere saber lo que dice en Mateo capítulo número 1? Ábralo, por favor. Solamente como un ejercicio para que usted, amado hermano, me comprenda. ¿Qué le parece si yo digo, bueno, para ser más espiritual, voy a leer el versículo número 7? Se me abrió la Biblia en Mateo 1, pero quiero leer un versículo para predicar. Y como sé que el 7 es un tanto especial en la Biblia, yo digo, voy a predicar sobre el versículo 7. ¿Qué me dice Mateo 1:7? Salomón engendró a Roboam, Roboam había y había a Asa. Hermana Lisset, sí está mi hermana Lisset, ¿no? Ustedes saben que yo soy medio cegatón. ¿Se podría, hermana Lisset, predicar algo sobre ese versículo? Está bastante difícil, ¿no? No digamos, amado hermano, imposible. ¿Sabe por qué? Porque de pronto puedo hablar sobre la genealogía de Jesucristo. Oiga, pero ese versículo no me va a servir, amado hermano, de mucho para yo poder predicarle y enseñarle a mi gente. Por eso es que le repito, por eso es que le digo, no es responsable hacer eso. Qué bueno, hermano amado, que ya mucha gente poco a poco va abandonando esas ideas equívocas que se tenían años atrás. Porque le comento que cuando yo me comencé a formar como cristiano, pegaba duras esas ideas, hermano. Se vivía fuertemente afectado por eso. Por ejemplo, mire, usted ve que yo nunca oculto, amado hermano, mis apuntes. Aquí están mis apuntes. Aquí está, amado hermano, mi bosquejo, mis notas, para poder llevar una predicación organizada. Hay gente, hermano amado, que en años pasados consideraba hasta satánico y diabólico hacer esto. Porque decían y creían firmemente que lo que tú hables desde el altar tiene que ser única y exclusivamente lo que Dios te ponga en ese momento. Y esa es una penosa malinterpretación, amado hermano, que no debemos de hacer nosotros de las Escrituras. Así es que la tercera de las condiciones que tiene que darse en el predicador o maestro es haber preparado con anticipación su tema, es haberse preparado con anticipación. ¿Para qué? Para poder manejar bien el tema sobre el cual se va a tratar. ¿Qué le parece si yo le digo a mi hermano Gabriel? No está mi hermano Gabriel acá, ¿no? Le digo, hermano Gabriel, prepare el tema de la circuncisión. ¿Quién de buenas a primera, amado hermano, sabe y conoce sobre el tema de la circuncisión? Va a ser difícil que el hermano o cualquiera de nosotros se suba al altar y hable sobre ese tema, porque es un tema un poquito, hermano, desconocido. Es un tema inclusive que tendríamos nosotros que buscar sustento médico, porque tiene que ver con una operación que se le realizaba al niño judío, hermano, apenas prácticamente nacía. Si yo no busco a prepararme, amado hermano, y de pronto me han encomendado que hable sobre el tema de la circuncisión, yo no sé definitivamente qué voy a hablar, porque no voy a estar capacitado para hacerlo. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Ahora mire, el cuarto y el último requisito que debe de darse en el predicador o maestro es explicar efectivamente su prédica o enseñanza. Repito, explicar efectivamente su prédica o enseñanza. Es ahí, amado hermano, donde nosotros tenemos como predicadores que tratar de hacernos entender.
Perdón. Y a veces para poder lograrlo, inclusive utilizamos nosotros los ejemplos para que la gente comprenda. Ahora, amado hermano, cuán importante es que la gente nos entienda cuando nosotros le predicamos. Pues no se olvide lo que le dije el día domingo pasado. Si la mente no logra entenderlo, difícilmente, amado hermano, el corazón va a producir un cambio en la persona. Para que la palabra predicada quede, amado hermano, bien entendida, la persona que la oyó tiene que haberla comprendido muy bien en su intelecto, en su mente. Es lo primero que se da. No te olvides que la palabra mismo dice que ella entra por el oír. Tú la oyes y luego la procesas primero en la mente, la entiendes. Y luego la disparas, amado hermano, al corazón, cuando esa palabra entendida ha producido emociones en ti, desafío, motivación a cambiar. Y si la gente no logra comprender lo que tú le estás predicando, prácticamente estás perdiendo tu tiempo. Y eso no puede suceder. Un ejemplo de esto, vámonos rápidamente a San Juan capítulo número 7. Y ubíquese, amado hermano, en el versículo número 32. Juan 7, 32. Dice la palabra. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos, oiga bien lo que hacen, enviaron alguaciles para que le prendiesen, o sea, para que lo agarren preso a Jesús. Vámonos al versículo 37 hasta el 40. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en medio, en pie, y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Levante un momento su mirada. ¿Y sabes quiénes estaban escuchando, amado hermano, ese discurso? ¿Sabes quiénes estaban escuchando acerca del tema de los ríos de agua viva? Los alguaciles, aquellos que habían sido enviados ¿para qué? Para prenderlo, para meterlo preso. Hermano, ellos también se convirtieron en oyentes de los discursos que daba Jesús en este capítulo número 7 de Juan. Oiga, y no sé si a usted le sucede, le pasa, usted tiene sus predicadores preferidos, favoritos, pero cuando usted oye a alguien que le agrada su timbre de voz, su mensaje, la forma como predica, oiga, usted se endulza. Cuando usted, hermano, está delante de un predicador que se hace comprender, hermano, que es muy motivador, qué sé yo, que le pone gozo, alegría, que aviva al pueblo, oiga, la gente está, como podríamos decir nosotros, en su papayal. Está, pero que ni siquiera le interesa el paso del tiempo. Y lo único que quieren es escuchar al predicador. Imagínese usted lo que debe haber sido escucharlo predicar a Jesucristo. A estos alguaciles, los fariseos y los sacerdotes, lo habían mandado a ellos a que cumpliesen la labor de arrestar a Jesús. Pero resulta, amado hermano, que Jesús está hablando palabras tan preciosas que inclusive de entre la multitud que le escuchaba, en el verso 40 decía que ya se oía gente que decía: ¿será que este es el profeta de Dios? Otros decían: verdaderamente este es el profeta de Dios, porque les fascinaba la manera que Jesús predicaba. Inclusive la gente, amado hermano, comparaba las enseñanzas de los fariseos con la de Jesús. Y ellos decían:
es punto y aparte. Este hombre nos habla con autoridad. A este hombre se le entiende, se le comprende lo que enseña. En cambio, estos líderes religiosos hablan una letra muerta que no surte ningún efecto en nosotros. Esas comparaciones hacía la gente. Ahora, vámonos, amado hermano, al 43. Mira lo que dice el versículo número 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Verso 44. Y algunos de ellos, mira, querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Versículo 45, voy hasta el 47. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Levante su mirada. ¿Dónde está el hombre? Los mandamos a ustedes para que vayan y los traigan presos, pero los vemos que llegan con las manos vacías. ¿Dónde está el hombre que mandamos nosotros a que ustedes capturen? Verso 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. ¿Qué está sucediendo? Que el mensaje de Jesucristo está siendo excelente y efectivamente bien explicado, y que no hay corazón de persona, amado hermano, que no sea capaz de entenderlo, y es más, de vivirlo, de disfrutarlo en el corazón. Y ellos mismos están reconociendo que no han podido detenerlo, porque la palabra que Él les ha predicado, que Él les ha enseñado, ha sido tan bien explicada y tan bien entendida por ellos, sobre todas las cosas, que ellos no han tenido fuerza ni siquiera para poder agarrarlo y llevarlo preso. Jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Oiga, cuánto éxito tiene una persona, amado hermano, que maneja una buena oratoria, pero una buena oratoria bendecida y ungida por Dios. Porque quiero que sepas, amado hermano, que no es solamente nuestra capacidad, nuestro intelecto, que no es solamente nuestros conocimientos, nuestra inteligencia, la que hace, amado hermano, que la gente le preste interés y atención a nuestros mensajes. No. Si nosotros, hermano amado, consideramos eso, nosotros estamos pensando de una manera equívoca. Yo quiero mostrarte un solo ejemplo de esto. 16:13 de Hechos. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, aquí viene la parte interesante, estaba oyendo lo que Pablo evidentemente enseñaba. Y mira lo que sucede. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Levante su mirada. En esto marca la diferencia la oratoria secular al mensaje de la palabra de Dios predicada. O sea, cuando tú eres un buen orador, amado hermano, prácticamente en el mundo secular es como que tú te llevas todo el mérito. Es como que tú, amado hermano, haces todo el trabajo. Pero cuando tú eres un predicador de la palabra, tú haces tu parte nada más y Dios se encarga de hacer la suya. Es difícil, hermano, que la palabra que nosotros predicamos como predicador le llegue a la gente si Dios no le abre el corazón. Hay gente, amado hermano, que llega, ya vamos a hablar de la actitud del oyente, que llega a la iglesia, amado hermano, con sueño y se duerme. Hay gente que llega a la iglesia, amado hermano, con problemas. Y ¿sabes qué? Mientras se predica tienen la mente turbada y no logran concentrarse en el mensaje. Hay personas, amado hermano, que llegan a la iglesia muchas veces inclusive a jugar, a entretenerse, a conversar. Y evidentemente, hermano, en vidas y en corazones de personas así, Dios imposiblemente podrá obrar en ellos.
Difícilmente. Pero ¿qué resulta? Que Pablo está predicando a las mujeres que se habían reunido a la oración. Y Dios, el Señor, hermano amado, le toca el corazón a Lidia, a la vendedora, amado hermano, de púrpura, para que esté atenta a lo que Pablo decía. ¿Y sabes qué sucedió? Mira lo que dice el versículo número 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, amado hermano, que prácticamente esta mujer llamada Lidia se convirtió al evangelio a tal punto que se bautizó ella y toda su familia. Esos son los resultados cuando se predica efectivamente la palabra o se la enseña correctamente y Dios abre el corazón de las personas. Espero que me haya entendido cuáles son, amados hermanos, las 4 condiciones que deben de darse en el predicador. Quiero repetírselas de corrido para pasar a la segunda parte del mensaje. El predicador debe vivir una vida de integridad para recibir lo más importante de Dios, su respaldo, número 1. Número 2, debe de vivir una vida de oración para depender de Dios y no de él mismo. Número 3, debe de haberse preparado con anticipación para manejar bien el tema que va a tratar. Y número 4, debe explicar efectivamente su prédica o enseñanza. Porque es ahí donde la gente entiende, es ahí donde la gente dice: yo quiero hacer lo que el predicador en esta noche me enseñó. Y es ahí donde tú puedes ver vidas cambiadas, transformadas. Caso contrario, no. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Ahora, son 3 las condiciones en los oyentes. Vamos a hablar breve y rápidamente sobre las condiciones que deben de darse en los oyentes, la segunda parte del mensaje. ¿Para qué? Para que el mensaje pueda ser entendido y pueda ser de bendición. Primero, hermano amado, el oyente o los oyentes deben sentir la necesidad de alimentarse espiritualmente. Esa es la primera de las condiciones que debe de darse para que el mensaje pueda ser de bendición y pueda ser entendido. O sea, usted como creyente debe de sentir la necesidad de alimentarse espiritualmente. Le pregunto, ¿usted, amado hermano, come cuando no tiene hambre? ¿Alguien come cuando no tiene hambre? Todo lo contrario, se come cuando uno tiene hambre. Y es más, si tú no tienes hambre porque inclusive has comido hasta en exceso, los más dulces, los más agradables y deliciosos manjares sencillamente resultan, amado hermano, desagradables delante de tu vista. Porque se come cuando uno tiene hambre. No se come cuando uno no tiene hambre. ¿Y sabes qué sucede, hermano, en los oyentes? Que los oyentes debemos de sentir la necesidad de alimentarnos espiritualmente hablando. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 2. Dice la palabra de la siguiente manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, refiriéndose, amado hermano, a la palabra no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Quiero tan solamente que pongas tu mirada en la palabra desear. Cuando el apóstol Pedro utiliza esta frase, esta palabra, él está diciendo, ¿sabes qué? Si tú quieres crecer espiritualmente hablando,
Si tú quieres prosperar en tu vida como cristiano, tú tienes que desear, tienes que anhelar, tienes que buscar por todos los medios, los métodos, las maneras de alimentarte de la leche espiritual no adulterada, refiriéndose a la Biblia. Oiga, porque es difícil alimentar a alguien que no se quiere alimentar. Es difícil, es pérdida de tiempo. ¿Se ha percatado cuando los pequeños niños, amado hermano, han lactado suficiente del pecho de la mamá, o cuando la mamá les ha metido en su boquita el biberón con la leche en polvo? Llega un momento, hermano amado, en que ellos ya no dan más. Y sabe que la mamá le vuelve y le muestra el seno para que lo vuelva, amado hermano, a agarrar, y el niño lo rechaza y comienza a esquivar, amado hermano, la boquita. Ya no quiere. Es difícil, amado hermano, alimentarse cuando uno no desea hacerlo. ¿Y sabe cuál es el problema? Ese problema tiene la gente en las iglesias. No desean alimentarse. Y por eso muchos, amados hermanos, no prosperan como creyentes, y a veces algunos están bien patuchos, enanos, porque no desean la leche espiritual no adulterada. Tenemos que anhelarla, tenemos que desearla, amado hermano. No se olvide de las palabras de Cristo, no. Que Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabe, amado hermano, que uno decía hace un momento, sin hambre no come, y quiero que sepa ahora que se come para vivir. Nosotros ¿por qué razón nos alimentamos 3 veces al día? Porque queremos vivir. No solamente porque nos gusta la comida, que creo que es algo elemental e indiscutible, pero ¿sabes por qué más lo hacemos? Porque la comida nos da vida. Si dejamos nosotros de comerla, inmediatamente vamos a llegar a una etapa de anemia. Vamos a enfermar y vamos a morir. Se come para vivir. Si en primer lugar yo no deseo alimentarme de la palabra de Dios, ¿cómo voy a crecer para salvación? Y en segundo lugar, si yo no entiendo que debo de comer de la palabra para poder vivir, Cristo dijo, no solo de pan vive el hombre. Tienes que aprender a vivir también de las palabras que salen de la boca de mi Padre. Si yo no entiendo esa verdad y no como, no me alimento de esta palabra, definitivamente me voy a morir espiritualmente. Por eso es que hemos iniciado desde estos años que han pasado el plan de lectura de la Biblia anual, porque queremos incentivar, hasta cierto punto comprometer a la gente. ¿Para qué? Para que lea la Biblia, pero no solamente para que la lea, sino para que se alimente de la palabra de Dios. Cualquier cosa se te queda cuando tú lees la Biblia, pero y si no la lees, no hay crecimiento, no hay vida, hay una vida enferma, raquítica, que inclusive nos puede llevar a la muerte. Segunda condición. La segunda condición que debe de cumplirse en los oyentes es prestar atención al momento de recibir la palabra de Dios. Repito, prestar atención al momento de recibir la palabra de Dios. ¿Sabes por qué necesitamos hacer esto? Porque es lo que mejor, hermano amado, podemos hacer el momento en que se predica la palabra. Mira, si yo duermo, yo no estoy entendiendo. Si yo juego, yo estoy entretenido, no estoy entendiendo. Si yo, hermano, estoy saliendo y entrando a cada rato de la iglesia, de la casa de oración, yo no estoy entendiendo completo, yo estoy entendiendo a media. Y yo tengo, amado hermano, que comprender que el momento en que se predica es cuando Dios me alimenta. ¿Sí o no que es molestoso, amado hermano, que cuando uno está comiendo, hablo de una manera terrenal, hermano, lo llamen para hacer algo? Porque a veces, como nosotros inclusive comemos utilizando nuestra mano, nuestro dedo, estamos hasta embarraditos, hermano, las manos. Y cuando estamos en medio, almuerzo, merienda, hermano, nos llaman, ven para acá un ratito, y nosotros nos levantamos molestos. ¿Sabes por qué? Porque nos gustaría que nadie nos interrumpa cuando nosotros estamos comiendo. ¿Se ha percatado lo incómodo que es que el teléfono suene cuando uno está comiendo?
Llámame otro rato, envíame un mensaje en otro momento, pero no ahora. Estoy almorzando, estoy merendando. Oye, amado hermano, lo mejor que se puede hacer cuando se está predicando es estar con las orejitas, con los oídos bien atentos. Porque la misma palabra de Dios dice que ella entra por el oír con fe. Pero yo le agregaría algo más, el oír con atención. Y cuando una persona no está con sus 5 sentidos bien puestos en el momento de la predicación, hermano, definitivamente no va a entender con efectividad la palabra. Y es por eso que el segundo de los compromisos o de las condiciones que debe de darse en los oyentes es que deben de prestar atención el momento de recibir la palabra. Vámonos rápidamente a Nehemías, capítulo número 8. Y quiero, amado hermano, que usted lea conmigo todos estos versículos que yo voy a ir mencionando, porque resultan pero tan interesantes, hermano amado, el momento en que nosotros nos encontramos en el desarrollo de nuestro mensaje. Vámonos a Nehemías, le dije. Me ver que se me extravió, amado hermano, Nehemías, no lo encuentro. Acá parece que voy llegando. Muy bien, capítulo número 8. Y lea conmigo, amado hermano, para comenzar los primeros 9 versículos. Esos son los que nos van a servir, amado hermano, para poder comprender esto. Segunda condición, no se olvide, en los oyentes, para entender la palabra, prestar atención el momento de recibir la palabra. Versículo número 1, dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Dios, de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y mire lo que dice aquí, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, muy de mañana, ¿no?, hasta el mediodía, tal vez las 12, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y mire lo que dice en primer lugar, amado hermano, este versículo: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Va una vez en que se habla de atención de parte del pueblo. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y mire lo que dice: y cuando lo abrió, todo el pueblo estaba atento. Van 2, versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo, como estaba atento, respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Amín, Acú, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaías, hacían entender al pueblo la ley. Y en tercer lugar, mire, el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y mira lo que hacían, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura, porque solamente se les estaba leyendo, no se les estaba predicando. Y Nehemías, el gobernador,
Y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis. ¿Sabes por qué les dicen ellos eso? Porque todo el pueblo dice que lloraba oyendo las palabras de la ley. Ese es el resultado de gente, amado hermano, que dice: me voy a la iglesia, pero yo no me voy a dormir, pero yo no me voy a jugar, yo no voy a conversar, yo no voy a estar entrando y saliendo, yo no voy a estar yendo al baño a cada rato, yo no voy a estar mirando cómo vinieron vestidos los hermanos, quién ha venido, quién no ha venido. No, yo voy a tratar de entender lo que se predique. Porque no se olvide que ahí está la clave del crecimiento de la gente cristiana en las iglesias. Si la gente no logra entender nuestros mensajes, nosotros como predicadores estamos prácticamente fracasando en el propósito de Cristo para con su iglesia. Se percató que 3 versículos de los 9, la gente desde las 6 de la mañana posiblemente hasta las 12 del día, yo creo que no deben de haber, hermano amado, habido sillas plásticas ni como estas para escuchar la lectura. A lo mejor estaban de pie, pero de pie, amado hermano, escuchaban lo que se leía del libro de la ley de Dios. ¿Y sabes cuál era el resultado? Cuando hay gente atenta, la palabra les llega, pues. Ese es el resultado. De tal manera que Nehemías y otros líderes tienen que tratar de tranquilizar a la gente y decir: señores, no lloren, porque no estamos leyendo el libro para que ustedes se pongan a llorar. ¿Sabe por qué? Porque dice que la gente lloraba tan solamente escuchando la lectura del libro de la ley. El Señor los tocaba hondamente en el corazón. Pero ¿sabes por qué sucedía eso? Porque ellos consecutivamente se mantenían atentos. Yo siempre le he dicho, amado hermano, y me he puesto como ejemplo, a mí me ha gustado mucho siempre aprender de los predicadores. Cada predicador, amado hermano, que ha pasado en mi vida como cristiano, para mí ha sido de bendición y algo le he aprendido a esa persona. Me gusta, amado hermano, escuchar a la gente predicar porque yo aprendo. Pero la persona que se distrae fácilmente, que no es reverente, que no se interesa, que no tiene motivación por escuchar la palabra, es una persona que no crece. Ese es el peor de los castigos, por decirlo así, o de los resultados, digamos, lo mejor, que se ven en una persona que no quiere aprender. Definitivamente. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. Ahora, quiero, amado hermano, que mires conmigo rápidamente, ya casi voy terminando, lo que dice segunda de Pedro 1:19. Esto también en relación a lo que estamos nosotros tratando, ¿no? Prestar atención en el momento de recibir la palabra. Me gustó mucho, hermano, lo que dice este texto, y bueno, quise también agregarlo, porque en realidad creo que es muy preciso y efectivo lo que menciona. Entonces le dije, amado hermano, segunda de Pedro 1:19, dice la palabra: tenemos también, está hablando el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, dice él, a la cual hacéis bien, ¿en qué? En estar atentos. En estar atentos, dice, amado hermano, en estar atentos. ¿Sabes por qué, amado hermano? Dice el versículo número 19. En estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nos conviene estar atentos, hermano, porque la palabra nos da luz, nos alumbra, nos ilumina, nos enseña las cosas que nosotros debemos de aprender. Pero si yo no estoy atento, si yo estoy en otras cosas, pues Dios nos podría decir: mira, mijo,
Entonces no me estés culpando a mí si tú no creces, si no ves progreso, si no ves avance. No es mi problema, es problema tuyo. Yo voy a bendecir a los que realmente deseen mi palabra, a los que quieran escucharla, y los que no quieran, pues lamentablemente se la perderán. Podría ser la respuesta del Señor, ¿no? ¿Por qué? Por nuestra falta de interés por la palabra. Pedro nos decía, deseen como niños, anhelen poder ser alimentados por la palabra, porque de esa manera, decía Pedro, ustedes van a crecer para que lleguen a ser salvos. Y ese es el consejo de Dios para nuestra vida. ¿Y sabe cuál es la última de las condiciones que debe de darse en los oyentes? Van dos. La primera, sentir la necesidad de alimentarse espiritualmente. La segunda, prestar atención en el momento de recibir la palabra. Y tercero, permitir que la palabra obre en ellos. Esa es la tercera de las condiciones en los oyentes. Permitir que la palabra obre en ellos. ¿Para qué? Para poder ser bendecidos por ella. Porque ¿de qué sirve, hermano amado, que yo la escuche, que yo la entienda, pero que no la ponga en práctica? No sirve de mucho, de nada, definitivamente. Mire lo que dice en Mateo 13:22. San Mateo 13:22. Dice la palabra, refiriéndose, amado hermano, a la parábola del sembrador. El que fue sembrado entre espinos, déjeme ver si estoy bien en la cita, 13:22 le dije, ¿no? Y ya, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, mire lo que hace, de las riquezas, ahogan la palabra. ¿Y cómo la hacen? Infructuosa. Hermano, hasta tu mente debe estar completamente despejada, libre. Yo sé, ¿no es cierto?, que en este mismo momento tenemos muchas preocupaciones. Tal vez tú tienes, amado hermano, pagos que hacer el día de mañana. Tal vez, amado hermano, tú tienes problemas que resolver el día de mañana o más tarde. De tal manera que cuando llegas a la iglesia estás como turbado, preocupado, afligido. Mire lo que está pasando en el caso de la familia Salazar, con su hermana enferma, gravemente enferma. Es posible, amado hermano, que esa intranquilidad fluya en la mente de los familiares y no te dejen escuchar y atender claramente la palabra que Dios te habla en esta noche. Pero dice la Escritura que cuando eso sucede, la palabra de Dios se vuelve infructuosa. Nosotros la podemos convertir en infructuosa cuando no le damos a Dios el momento, la atención, el espacio, el interés para que Él pueda hablarnos. Toda la prédica, desde que comienza el pastor, hermano amado, es Dios mismo a través de sus labios hablándonos. Y si nosotros realmente nos interesamos por la palabra de Él, sí, Señora, háblame, para eso vine. Yo no vine a perder mi tiempo, Padre. Yo vine a ser bendecido por ti y tu palabra es la que me bendice. Dime, ¿qué tienes para mí? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué debo de hacer? Oiga, cuando hay personas así, ¿no? Evidentemente va a verse en los resultados, el crecimiento. Ahora, quiero que me acompañe a Santiago. Santiago, capítulo número 1. Y por favor, amado hermano, lea conmigo el versículo número 25. Dice la palabra: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Cuando menciona la palabra obra, se refiere evidentemente a la palabra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué razón, hermano, utilicé este versículo bíblico? Porque la tercera de las condiciones que debe de cumplirse en los oyentes es que debemos de permitir que la palabra obre en nosotros. Ya la escuché, Señor, voy a salir directamente de este templo a tratar de ponerla en práctica. Porque eso es lo que dice la palabra, hermano amado.
que si yo miro atentamente, es una palabra que se ha repetido mucho en este mensaje, la perfecta ley, refiriéndose a la palabra, la de la libertad, y persevero en ella, si soy constante en practicarla, no siendo oidor olvidadizo, persona que escucho y me olvido y vuelvo a lo mismo de siempre, sino hacedor, la palabra me promete que yo seré bienaventurado en todo lo que haga. Así es que esas son las tres condiciones en cambio que deben de cumplirse en los oyentes. Sentir la necesidad de alimentarse espiritualmente, tener hambre, tener ganas, amado hermano, de recibir la palabra. No, yo me voy a la iglesia, yo no me quedo en la casa, yo quiero alimentarme, yo quiero escuchar la palabra de Dios, yo quiero aprender. Yo siempre les digo, ¿no?, cuántos mensajes, amado hermano, te habrás perdido de pronto por tus inasistencias, porque una palabra predicada no vuelve más, hermano, no la vuelves a escuchar jamás. Usted se percata que yo no estoy repitiendo continuamente mis predicaciones, de tal manera que un mensaje, hermano amado, que tú te pierdas, hermano, de los tantos que se predican en esta iglesia, puede marcar una diferencia. Dios puede tener en ese día justo en que tú no pudiste venir una palabra, amado hermano, que te puede sacudir. Puede tener, amado hermano, un consejo que tú lo estás necesitando a grito. Y es por eso que siempre los animo, ¿no? Siempre, amado hermano, trato de motivarlos en lo posible. No falten y escuchen continuamente la palabra de Dios para bendición de nuestras vidas. Conclusión. Concluyo, hermano. Escuche la conclusión. Es indudable que hay gran gozo y satisfacción mutua cuando un predicador es perfectamente comprendido por sus oyentes. Siendo predicador, hablo yo, amado hermano, escuche lo que le digo acá. Qué tristeza que mis ovejas no me hayan entendido. Eso me preocuparía mucho. No sé por qué tengo la seguridad que a lo mejor no es mi problema, porque trato de ser claro y porque mucha gente, hermano, me ha testificado, pastor, a usted se le entiende bien lo que predica. Eso me deja también bastante tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento yo me preguntaría como predicador, Señor, ¿en qué fallé? ¿Qué estoy haciendo mal? A lo mejor no estoy viviendo una vida de integridad, a lo mejor no estoy viviendo una vida de oración, no me preparé con la debida anticipación, no fui efectivo el momento de enseñar y de predicar la palabra. O tal vez, amado hermano, no fue el problema, amado hermano, del predicador. ¿Cómo puedo llevar a la práctica algo que no entendí? Imposible. Si no sé ni siquiera lo que tengo que hacer. No sé si ha percatado que a veces nuestros hijos cuando son pequeños llegan, amado hermano, a la casa y no han cogido apunte, amado hermano, de las tareas, cuando las clases eran presenciales más que todo, que se ponen, amado hermano, ahí en la pizarra. Y las madres desesperadas, angustiadas, y muchacho de porra, ¿y qué estuviste haciendo? ¿Y por qué no tienes los apuntes? Y llama a Juanito para que Juanito te diga lo que tienes que hacer. Oiga, así mismo estamos nosotros cuando no entendemos la palabra. Así estamos nosotros cuando muchas veces no tenemos continuidad en escuchar los mensajes que Dios puede hablarnos a través de sus siervos. Y ese problema, evidentemente, nosotros no deberíamos de tenerlo. Ahora, termino, mire. Pues tanto predicadores como oyentes debemos de hacer nuestra parte. O sea, ¿cuál es mi parte? Vivir en integridad, vivir una vida de oración, haberme preparado con anticipación, explicar correctamente la prédica o la enseñanza. Pero ¿cuál es su parte? Sentir la necesidad de alimentarse espiritualmente, prestar atención en el momento de recibir la palabra y, en tercer lugar, permitir que la palabra obre en su vida. Esas son sus tres responsabilidades. Hermano amado, si nosotros las cumplimos, no se olvide que los resultados serán extraordinarios, vidas cambiadas por el poder de Dios, amado hermano, y gente siempre viva, despierta, atenta en el fuego del Espíritu,
con el deseo de que Dios continuamente les esté hablando a su vida. Quiero cerrar con Marcos capítulo número 4, versículo número 2. San Marcos 4, 2 en adelante, dice la palabra, préstele atención, léalo con interés. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd. Si ve como él, amado hermano, les pedía atención. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció, y produjo a 30, a 60, a 100 por uno. Levanta un momento tu mirada. Sería bueno, amado hermano, preguntarte cuál de esos terrenos va a ser tu corazón. ¿En cuál de ellos tú te vas a ubicar el momento en que Dios te hable? Porque te percataste que el último de los terrenos, que es la buena tierra, dice que dio una cosecha abundante, una producción, hermano, en bruto. Esa es la gente que está creciendo, esa es la gente que está madurando. Esa es la gente, hermano amado, que está progresando en su vida espiritual. Versículo número 9. Terminemos. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Nuevamente le pide atención a la gente. Cuando estuvo solo, mire lo que sucede luego. Los que estaban cerca de él con los 12 apóstoles le preguntaron sobre la parábola. ¿Y sabes cuando tú preguntas algo? Cuando tú no la entiendes bien. Verso 11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Está como sorprendido, ¿no? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Levante un momento su mirada. ¿Se da cuenta? ¿Se percata del gran interés que tiene Cristo porque la gente le entienda? Ese es el interés que tenemos nosotros también como predicadores. Cristo dice, bueno, si no me entendieron esta parábola, que yo la veo un poco más sencilla de poder comprenderla, ¿cómo me van a entender las otras? Paren la oreja, atiendan cuando les estoy enseñando, como que les quiere decir, ¿no? 14. Y aquí viene la explicación. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, el momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mire lo que somos nosotros, o deberíamos de ser nosotros. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben. ¿Sabe por qué la reciben? Porque la entienden. Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ese tipo de creyentes debemos de ser usted y yo. Pero no se olvide, para poder ser bendecidos mientras la palabra se predica, yo tengo que sentir la necesidad de alimentarme espiritualmente. Tengo que prestar atención el momento de recibir la palabra.
y tengo que permitir que la palabra obre en mí. Si no se cumplen estos requisitos, Iglesia de Cristo, créanmelo, no va a haber la prosperidad que tanto nosotros anhelamos. Póngase de pie. Padre, gracias te doy en esta noche. He culminado de hablar y de predicar un tema tan vital y tan importante para la gente, Padre. Porque es ahí cuando tú, por medio de tu palabra, nos avivas, nos metes en el fuego de tu espíritu y nos mantienes siempre fervientes, alimentándonos por medio de tu bendita y eterna palabra. Señor, que tanto predicadores como también nosotros como creyentes hayamos entendido la necesidad de cumplir con responsabilidad cada una de estas condiciones para que puedan darse resultados favorables en el crecimiento de la Iglesia de Jesucristo, Padre. Te pido que esta palabra haya sido comprendida, entendida y que ciertamente produzca una cosecha abundante que sea de bendición para todos nuestros queridos hermanos. En Jesucristo, nuestro Salvador, gracias te damos por todo. Amén.